Uno, dos, tres. Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yates Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie, 8:30 de la mañana en punto, en vivo y en directo con dos grandes maestros del derecho, el doctor Fernando Vidal Ramírez y el doctor Mario Amoretti Pachas, ambos exdecanos del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días a ambos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Leli. Muy buenos Muchísimas días. gracias a ambos. Bien, el tema que vamos a tratar es si realmente ha llegado el momento de reevaluar, repensar, ¿no? Y tomar acciones al respecto en relación al sistema interamericano de derechos humanos. Como bien ustedes saben, la semana pasada se publicó el informe de la Comisión Interamericana. Es un informe temático, no es un informe de fondo, porque no ha habido caso sometido a la CIDH. Sin embargo, la naturaleza del informe tiene muchos temas que cuestionar. Doctor Fernando Vidal Ramírez, usted ha sido juez ad hoc ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree usted que ha llegado el momento de reevaluar nuestra relación con el sistema interamericano, de darnos un respiro, o qué es lo que se tiene que hacer? Sí, yo creo que sí, teniendo en consideración este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un informe realmente que no responde a la verdad, a los hechos tal y conforme han ocurrido y con la imparcialidad con que deben emitirse los informes. Yo creo que esta es una muestra de un sesgo sumamente malicioso para presentar las formas de una manera, presentar los hechos de una manera distorsionada. Doctor, entonces el gobierno del Perú debería plantear su retiro al sistema interamericano de derechos humanos, o debe agotar otros mecanismos diplomáticos para poder dejar sentada su posición de protesta o rechazo frente a este informe temático. Yo considero que lo que tiene que hacer el gobierno actual es mantenerse, pero formular reservas, como lo han hecho algunos otros estados. Formular reservas para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que motivan esta protesta. ¿Reservas al tratado, a la Convención Americana? Reservas, claro, a la convención y a la comisión sobre todo. Porque al tratado ya no se podría, ya el Estado... Ya no está suscrito, pero ver la posibilidad de establecer reservas a la convención. Y ya, entonces podría ir al Consejo Permanente de la OEA, podría ahí solicitar, digamos, levantar esta voz de protesta a nombre del Estado peruano, y qué podemos ganar con ello, porque el informe está dado, ya Sí, no hay vuelta hacia atrás. Yo creo que Sao Paulo, el grupo de Sao Paulo, ha sabido infiltrarse a través de una serie de instituciones iberoamericanas, entre ellas la Comisión, porque de otra manera no se puede explicar un informe en la que plantean violación de derechos humanos como si ignorando hechos y también el atentado contra la vida de miembros de la Policía Nacional. ¿No? Hemos visto con la crueldad con que se ha tratado a los policías, incluso uno ha sido quemado vivo, ¿no? Hay agresiones y actos terroristas, porque no se puede negar la calificación terrorista a las capturas del aeropuerto de Juliaca, el incendio de oficinas públicas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, atentados a la propiedad privada y hechos de suma violencia, ¿no? Con una policía que lamentablemente ha estado atada de manos porque no puede usar mayor fuerza de la que ha podido usar. Bien, vamos a conversar con el doctor Mario Amoretti. Doctor Mario Amoretti, el informe de la Comisión Interamericana deja entrever que en el Perú se han cometido ejecuciones extrajudiciales y masacres, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta lectura de la Comisión Interamericana? Un rechazo total. Desde el momento en el que solamente reconoce
los derechos humanos, que tienen derechos humanos los terroristas y los manifestantes o los que han participado en estas protestas. Pero sin embargo, la policía y las Fuerzas Armadas no dicen absolutamente nada, tal como lo ha manifestado Fernando, cómo han sido atacados. Y el número de heridos supera más de 100 heridos policías y también del ejército, todas las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo fueron atacados y conducidos profusamente hacia el río, y donde fallecieron 7 soldados. Y eso no se dice porque es público, porque los videos son manifiestamente objetivos para darnos a conocer este hecho. Y sobre todo, que la comisión reconoce, en primer lugar, de que los protestantes, entre comillas, actuaron con Aviana, actuaron con artefactos pirotécnicos. Esto está tipificado como delito de terrorismo. Y esto es lamentable que solamente hagan mención, pero no lleguen a la conclusión de que son actos terroristas. La Convención de las Naciones Unidas señala que la toma de los aeropuertos, como en el caso de Juliaca, Cusco y Ayacucho, son actos de terrorismo. Y solamente la comisión se limita a decir que hubo tomas violentas de los aeropuertos antes mencionados, pero sin embargo no dice absolutamente nada. Y cuando hace referencia a la toma del aeropuerto de Ayacucho, manifiesta de que es posible que se hayan producido acciones o homicidios extrajudiciales o masacres. Y hemos sido testigos porque los videos son más que objetivos para demostrar de que en realidad en las Fuerzas Armadas y policiales en aquel entonces fueron rebasadas por los actos de terrorismo, porque es la cosa que llamaron por su nombre, y así lo señala el artículo 2 de la ley antiterrorista, en la utilización de los artefactos que hace mención esta comisión son actos de terrorismo, así de simple. Perdón, doctor Mario Moretti, el doctor Fernando Vidal Ramírez considera de que nosotros como gobierno debemos permanecer en el sistema, pero sin embargo reevaluar, repensar esta decisión en el sentido de establecer algunos parámetros, ¿no?, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría ser un escenario ante el Consejo Permanente de la OEA, entre otras instancias. Para usted, ¿debemos salirnos del sistema interamericano o debemos quedarnos en este sistema y, como el doctor Vidal lo dice, repensar? ¿Qué opina usted? Yo estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que debemos permanecer, pero verificar y hacer las observaciones y sobre todo en este último informe muy sesgado de parte de la Comisión Comisión Interamericana. Interamericana, sí. ¿Por qué consideran que debemos permanecer en el sistema interamericano, doctor Fernando Vidal Ramírez? ¿Por qué es importante seguir ligado a un sistema que merece muchos cuestionamientos y que se está poniendo en tela de juicio su propia legitimidad? Entonces, ¿qué es lo que funciona mal? ¿El sistema, el mal uso del sistema, las personas que lo integran? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Yo creo, Leslie, que el sistema ha sido infiltrado por personas que no tienen verdadera conciencia de lo que son los derechos humanos y la necesidad de su protección. El informe, que es absolutamente sesgado, se olvida de que también los miembros de la Policía Nacional tienen derechos humanos. Entonces yo creo que ahí no hay la objetividad y la imparcialidad que debe haber en una comisión como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, Es un ente politizado sí. en este momento y rara coincidencia con la posición asumida por López Obrador y por el presidente de México y también por Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ayer precisamente he recibido un WhatsApp sobre la posición del fiscal supremo de Colombia, en la cual advierte que está amenazado de muerte porque el presidente Petro quiere doblegar su voluntad. Yo creo que esto es un llamado a la conciencia jurídica de los países que conformamos el sistema para proteger en este momento la vida del fiscal del Supremo de Colombia
y hacerle frente a gobiernos como el de Gustavo Petro y como el de López Obrador. Claro, lo que pasa es que creo que en el marco de este proyecto que tiene Colombia sobre acuerdo de paz total, ¿no? Y quieren hacer el acuerdo con todas las guerrillas que existen en Colombia, pero el punto neurálgico son las penas privativas de libertad, ¿no? El gobierno está pidiendo que máximo sean 8 años frente a verdaderas violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Creo que por ahí parte un poco la disidencia con el fiscal general de Colombia. No sé si está relacionado con la información que usted tiene. No, no. Bueno, yo he escuchado el mensaje que hace a todos los países democráticos, el fiscal colombiano, y lo que él dice se refiere a la amenaza de muerte por cuanto no cede a las presiones del asesino del presidente Petro en el sentido de tener una opinión también sesgada Por de lo eso, que puede ocurrir en Colombia. por eso, es en relación justamente a ese proyecto que presenta Colombia sobre un acuerdo de paz global. Así es. Tiene que ver con el tema de las guerrillas en Colombia, ¿no? Bueno, a Petro se le imputa haber sido guerrillero, Por ¿no? supuesto. Y Entonces, está bueno, demostrado que integró la guerrilla colombiana, ¿no? claro. Doctor Mario Moretti, ¿por qué considera usted que debemos permanecer en el sistema interamericano pese a que usted ha sido siempre crítico del sistema? ¿Por qué deberíamos los peruanos todavía seguir ligados a un sistema que va perdiendo legitimidad? Y la misma pregunta, por esto, ¿qué es lo que está funcionando mal? El sistema, las personas, el doctor Vidal dice que es un sistema que creo que se ha infiltrado por personas que no tienen verdadera vocación de derechos humanos y que el grupo Sao Paulo podría estar influenciando o está influenciando en el sistema. No es cierto, doctor Vidal, ¿no? Entonces estoy Sí, recogiendo un sí, sí. poco sus sistematizando. Pienso que es la ideología del grupo de Sao Paulo. Claro, entonces Es le una traslado. ideología destructiva. Bien, le traslado entonces, doctor Mario Moretti, la misma pregunta. ¿Por qué deberíamos permanecer ante un sistema que está perdiendo legitimidad? Claro, justamente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que en algunos casos bueno, el Poder Jurisdiccional no actúa con independencia, no actúa con autonomía. Y la última oportunidad que tenemos los peruanos en la que somos objeto, por ejemplo, de una violación a los derechos humanos es recurrir a la Corte Interamericana. De tal manera de que salimos, y hemos visto casos emblemáticos en las que la Corte Interamericana le han dado la plana al órgano judicial y ha dispuesto una investigación que indudablemente no todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana han sido algunas de ellas cuestionadas, pero sin embargo, casi la mayoría de ellos sí tenían un fundamento jurídico para los efectos de resguardar los derechos humanos de las personas que de una u otra forma no habían encontrado la justicia que se busca en el órgano jurisdiccional. Este informe de la Comisión Interamericana no solamente ha aludido o ha dejado entrever que en el Perú se ha cometido ejecuciones extrajudiciales y masacres, cosa que nos sorprende. Segundo, es que ha opinado también sobre nuestro sistema constitucional, sobre las competencias del Congreso, del Tribunal Constitucional, la elección del defensor, entre otros, el sistema económico. Pregunto sobre todo al doctor Fernando Vidal Ramírez y luego le paso la pregunta al doctor Mario Moretti. Usted que ha sido juez ante la Corte Interamericana, juez ad hoc ante la Corte Interamericana, este informe es temático, responde a una visita que ha hecho la Comisión Interamericana, ¿no?, al Perú por estos hechos de violencia. Sin embargo, parece ser un informe de fondo de un caso que se hubiera sometido a la jurisdicción de la comisión y hubiese sido procesado al Estado. ¿No cree usted que estas consideraciones del informe temático están desnaturalizando el procedimiento y el funcionamiento de la propia Comisión Interamericana? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es consecuencia de la infiltración del grupo de Sao Paulo en este organismo interamericano. Se pronuncia sobre la democracia en el Perú, cuando el Perú es un país que en este momento está demostrando
que la democracia prevalece. Uno puede estar no de acuerdo con la trayectoria política de la presidenta Boluarte, pero sin embargo su acceso a la presidencia de la República ha sido por la vía constitucional. Y ha sido un momento sumamente crítico el que vivió el país en ese momento. Entonces, nadie puede cuestionar la constitucionalidad del gobierno actual en el Perú. Si bien tenemos un Congreso con grandes fallas, lamentablemente, yo creo que hay un problema de inmadurez política en muchos miembros del Congreso, en muchos congresistas, pero la democracia nuestra sigue. Estamos viviendo un ambiente democrático en el país. Este mismo programa que nos permite a nosotros hablar con libertad y expresar nuestro pensamiento es expresión democrática. Entonces, yo creo que este informe de la Comisión Interamericana es un informe negativo completamente, orientado a la destrucción de una democracia como la nuestra, con todos los problemas y fallas que tiene nuestra democracia, pero al final de cuentas es una democracia. Muy bien. A ver, doctor Mario Moretti, en la conferencia de prensa que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo uno de los comisionados que responde a las preguntas periodísticas, dijo claramente que este informe, o sea, el texto borrador, el anteproyecto del informe, fue remitido al Estado peruano. Y el Estado peruano no dio 178 recomendaciones, o sea, perdón, observaciones, y que las 178 observaciones fueron insertadas en el informe de la comisión. Y así fue. Entonces, doctor Mario Moretti, ¿cuál es su lectura? Porque si a mí como Estado, como jefa de Estado, me remiten este informe, ¿no? Que yo sé cuáles son las consideraciones que va a salir, entonces he tenido la oportunidad como Estado de objetar la calificación de extrajudicial, de masacre y sobre todo la injerencia que tiene de ver nuestros modelos constitucionales, cosa que eso no es competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso es derecho interno de los Estados. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Porque me parece gravísimo que el Estado haya tenido el anteproyecto del informe, ¿no? Haya conocido previamente las calificaciones de la Comisión Interamericana y que haya salido ese informe final. ¿Qué lectura le merece? Bueno, viniendo de un miembro de la comisión que ya su tendencia ideológica es conocida, y sobre todo con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros y luego de la presidenta de la República, en la que hacen objeción no en forma tajante ni contundente como debió ser respecto a las observaciones a estas informes de la Comisión Interamericana. No creo que haya manifestado que está de acuerdo con estas probables ejecución extrajudicial, con esta masacre, con las tomas del aeropuerto, con la utilización de los manifestantes, entre comillas, que son terroristas en buena cuenta, no haya dado las precisiones del caso y si estas se dieron, bueno, habría que darlas a conocer, porque es lamentable lo que sostiene un miembro de la comisión y hasta el momento no encontramos una respuesta contundente por parte del gobierno. Fue bastante preocupante de haber existido estas 174 observaciones, bueno, por lo menos, ¿en qué consistían estas observaciones? Entonces, la presidenta Dina Boluarte tiene que dar a conocer al Perú las 178 observaciones y de pronto para ver si realmente en esas observaciones el Estado peruano vetó, ¿no?, el tema de la calificación extrajudicial y por qué también permitió que el informe avasallara sistemas constitucionales del Perú. Cuando bien lo dice el doctor Fernando Vidal Ramírez, nosotros estamos viviendo una democracia, ¿no? Debilitada institucionalmente, pero es nuestra democracia y tenemos que hacer un proceso de reconstrucción, de fortalecimiento, pero no estamos en una dictadura,
no estamos en un gobierno dictatorial, nos hemos librado de una dictadura, que es cosa distinta, ¿no? El 7 de diciembre. Entonces, doctor Fernando Vidal Ramírez, ¿qué lectura le parece a usted que el Estado haya tenido previamente conocimiento del informe, ¿no? Y que hayan observado 178 aspectos y que salga este informe? O sea, a mi lectura es que el Estado está consintiendo el informe, está consintiendo que la atribución de los hechos de violencia a la policía, a las fuerzas del orden, está consintiendo que critiquen el sistema constitucional, está consintiendo la calificación de uno y otro aspecto. Esa es una lectura que se puede dar respecto de ello, pero ¿cuál es la suya, que es la que más nos interesa? En efecto, creo que el gobierno ha incurrido en un error grave, pero además es un error ya sistematizado, porque frente a las expresiones que se dan en el exterior respecto a la situación del Perú, el gobierno debió plantear todo un proceso de descripción de lo que realmente ocurre en el Perú. Hemos visto que no solamente ya por este informe de la Comisión Interamericana, sino por noticias internacionales, que en el Perú ha habido ejecuciones extrajudiciales, que ha habido uso de fuerza excesiva de parte de la fuerza del orden, etc. Yo creo que ahí lo que corresponde es que el gobierno establezca un sistema por el cual se aclaren debidamente bien las cosas. Nos ha faltado eso. La imagen de nuestro Perú ha sufrido una mella importante, pero que no responde a una realidad. Aquí la violencia no ha sido de parte de la fuerza del orden, la violencia ha sido de los manifestantes, probablemente inducidos por gente que quiere crear caos. Muy bien, entonces, ya para concluir la entrevista, quedamos, doctor Mario Moretti, para concluir la entrevista en 30 segundos. Entonces, quedamos que el Estado peruano debe mantener al sistema interamericano, pero dar, digamos, plantear una suerte de reformas, de protestas, mecanismos, ¿no? A la Comisión Interamericana. Es decir, que vuelva a ser la Comisión Interamericana y no es lo que es hoy, ¿no? Lo que ha desnaturalizado su propio procedimiento. ¿Qué más tendría usted que agregarle, doctor Mario Moretti, a esta conclusión, ¿no?, sobre el sistema interamericano? De que en realidad no ha tomado en consideración solamente las versiones de ciertas personas interesadas, por ejemplo, en el caso de cuestionar al Tribunal Constitucional, cómo debe elegirse a una defensora del pueblo, que es justamente sus declaraciones, es la misma ideología que presenta a algunos miembros de la Comisión Interamericana. Y es lamentable que se hayan dado la razón a amparos planteados por nada menos por el Sindicato de Defensoría del Pueblo, y que ha paralizado las elecciones que se vienen llevando a cabo. Estas situaciones no las debemos permitir. Y yo considero de que el gobierno debe ser más contundente en rechazar los términos que se infieren en este informe de la Comisión Interamericana y sobre todo permanecer, sí, en la Corte Interamericana, pero con las reservas a que he hecho mención, Fernando. Pero exigirle a la presidenta que dé a conocer en breve las 178 observaciones, porque en base a eso nosotros queremos ver qué lectura ha tenido el Estado peruano respecto del informe, porque el comisionado ha dicho claramente que esas 178 observaciones fueron insertadas, ¿no?, al informe final. Así. Entonces, si fueron insertadas, ¿por qué no cuestionó el tema de la intromisión en la elección del defensor del pueblo? Ese es un asunto que corresponde al Perú. Sí, Es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, pero también pueden hacer de intereses de aquí, del mismo Perú, del mismo Estado, ¿no? Intereses de grupos que quieren que la Comisión Interamericana hable sobre el tema, porque probablemente ya está zanjado. Desde que el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso de la República que ellos son los que tienen la facultad exclusiva y excluyente para elegir al defensor del pueblo, desde ahí ha venido una suerte de cuestionamientos a la medida del Tribunal Constitucional. Y oh, maravilla, tenemos un informe de la Comisión Interamericana que justamente habla sobre el tema. Y sobre todo, coincidencia, adrede
o maniobra? Maniobra, puesto que la misma defensora del pueblo se ha manifestado abiertamente como una ideología izquierdista. En realidad, esto no es una novedad y es público en varias declaraciones de ella. Nos surge tener una defensora titular y no interina justamente para que pueda encauzar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, que es una institución garante de derechos humanos en el Perú. Muchísimas gracias Solamente para decirte que por si comparamos al doctor Walter Gutiérrez con ella, pues es abismal la posición de ambos. El defensor Walter Gutiérrez defendía los derechos humanos. Y aquí vemos que solamente defiende los derechos humanos a favor de los terroristas. Sí, ha tenido muchos cuestionamientos la defensora y eso también es una de las lecturas que tenemos que cambiarla, y sobre todo urge que el Congreso de la República elija a un futuro defensor o defensora, vuelvo a reiterar, para fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, que es tan importante para nuestro país. Muchísimas Si me gracias. permite, Lely, Sí, si me doctor. permite ya para despedirme, yo creo que también hay que plantear una representación idónea ante la OEA. Yo creo que es fundamental una representación por personas idóneas y que realmente planteen la imagen del país tal y conforme es, y no permitir el distorsionamiento de lo que está ocurriendo en el Perú. Yo creo que este señor Almagro debe salir de la Secretaría General de la OEA, porque creo que es uno de los factores. Le hace mucho daño a la propia organización. Yo Eso creo está que esta experiencia sirva para revisar la presencia del Perú en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo que las postulaciones a los candidatos o candidatas a la Comisión Interamericana también sean de amplio escrutinio a nivel nacional, para saber a quién se está apoyando para integrar a la Comisión Interamericana. Puede ser Personas idóneas de reconocida trayectoria democrática. Eso es lo que se necesita. Y que tengan suficiente capacidad para demostrar cuál es mostrar la verdadera imagen del Perú. Muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.